Hola chicos, muy buenas, yo soy Bertu, soy periodista deportivo, normalmente soy altavoz de deportistas, pero hoy me toca ser la voz de los haters, ser un poco abogado del diablo. Vamos a ver lo que le dice la gente y esos odiadores a Manuel Ribes, que le tenemos aquí, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero, opinión en general de los haters. ¿Son necesarios? ¿Qué opinas de ellos y de los tuyos en particular? Súper necesarios. De hecho, yo sabía cuando entré de esta forma a la cuenta de Instagram que iba a tener muchos haters porque son muchísimos los corredores, cada vez más gente corre, practica este deporte maravilloso y sabía que de la manera que yo lo iba a exponer, por muy acertado que fuera o considere yo que fuera acertado, sabía que la gente siempre iba a tender a criticarlos, pero para mí siempre son positivos los haters. De hecho, mucha gente me dice, tío, ¿por qué no borras estos comentarios que si los lee la gente pueden...? Me da igual, pero tú. De hecho, me interesa mucho que estén para que la gente pueda tener esas dos opiniones y luego, bajo la razón que yo les pueda dar o incluso la opinión de la gente que pueda escribir lo que quiera, porque obviamente es una cuenta de Instagram publicitaria en el que la gente puede escribir lo que quiera y es pública, pues me interesa mucho que la gente también pueda tener esas opiniones, ¿no? Y que podamos entrar ahí en debate. Libertad de expresión, yo creo que haces bien dejándolos. Vamos a leer 10 comentarios que hemos elegido, hay unos cuantos más, hay gente más original, gente más respetuosa, menos respetuosa, y voy a empezar por uno que yo creo que es muy generalizado. Leo textual: correr natural, dicen, menuda tontería, y comparar la funcionalidad de la mano con la del pie. El cuerpo humano no está pensado para correr de manera natural, si no tendríamos almohadillas, como los felinos o pezuñas, lo que hacéis por vender, macho. Ese es bueno, ese me gusta. Ese es bueno. Pues a ver, las manos son, digamos, el final de las extremidades de los brazos, los pies son el final de las extremidades de las piernas. Los dos se entrenan, de hecho mis pies llevan más de 14-15 años entrenados en zapatillas minimalistas, incluso descalzo. No tengo problema ninguno, hace poquito estuve en Costa Rica, 20 días, fui los 20 días descalzo, ningún problema con mis pies. Los pies tienen la misma hiperqueratinidad que mis manos, es decir, una protección natural y una grasa natural que yo creo y fabrico si yo les doy uso a esos pies. Si yo a mis pies los encarcelo en unas zapatillas, esos pies lo único que voy a hacer es condenarlos, su grasa natural nunca va a aparecer de protección, esa queratina que debe de aparecer de protección, y su piel jamás se va a fortalecer, porque al estar encerrados van a tender siempre a tener una humedad y su piel nunca se va a hacer muy fuerte, como por ejemplo la piel de una mano de una persona que entrena en el gimnasio. Tiene callos, está dura, puede soportar fricción, golpes, pero los pies están débiles porque no se entrenan. De la misma manera que se entrenan las manos, se pueden entrenar los pies. ¿No tenemos almohadillas naturales? Incorrecto. Nuestra almohadilla natural es poder expandir los pies cuando corremos. Y nuestra almohadilla natural se genera en mayor cantidad cuando más los trabajamos, y si no los trabajamos, no termina generándose. Algo que te dicen mucho es que lo que dices, tu mensaje es para vender. Yo tengo que dar fe que es algo que llevas diciendo pues mucho antes de que quisieras venderlo, y que es verdad que ahora pues sí que es una forma de ganarte la vida, pero bueno, esto llevas diciendo, yo ni me acuerdo del origen. Sí, la verdad que llevo en el minimalismo como tal, cuando no había nada, cuando no existía nada, cuando nadie hablaba de ello, cuando la gente no entendía realmente por qué o cómo correr y por qué la gente, los corredores sobre todo, se lesionaban practicando un deporte tan ancestral como es correr. Yo ya me había puesto a estudiar gracias a la formación de mis años universitarios, de los másteres de formación y demás, que realmente lo hacemos de una manera inadecuada porque el calzado nos incita a tener una biomecánica de carrera que no es natural. Y sí, llevo realmente predicándolo mucho tiempo, obviamente gano y pretendo ganar dinero de ello durante muchos años, solucionando problemas en corredores que se han provocado por un mal uso de una técnica de carrera inadecuada y por un mal uso de un calzado que no respeta la anatomía del pie y no te puede provocar una técnica de carrera adecuada. Y obviamente pues me remunero de ello, de ayudar a esas personas, ya bien a empezar a correr de una manera adecuada si quieren hacerlo, o ya bien a recuperar esa lesión que traen de hace años por estar haciendo este deporte de una manera que no toca. Te voy a leer uno que me interesa y me representa en cierta forma. Te Dale. dice: ¿estás insinuando que vaya a la pista a hacer series con barefoot? Buena forma de destrozarme los pies y los músculos. ¿Se puede hacer series en pista? Es decir, yo creo que quiere decir, ¿se puede correr rápido Sí, con en este sprint. tipo en sprint con este calzado? Pues también buena pregunta. A ver, la verdad que, bueno, ahí no había pregunta, ahí había como una afirmación. Realmente el cuerpo humano está diseñado para correr rápido.
ya sea porque venimos millones de años de hacerlo, siempre digo esto, ya sea para cazar o no ser cazados, venimos de correr rápido. Entonces, nuestro cuerpo está preparado para correr rápido siempre y cuando la forma en la que lo ajustemos corriendo sea adecuada. Es decir, tú para correr rápido no puedes tocar con el talón en el suelo, porque si no te vas a destrozar. Si tú te vas a la pista, tocas con el talón en el suelo y lo haces con zapatillas barefoot, eso obviamente es inadecuado y te va a destrozar. De hecho, mucha gente empezó a usar el barefoot hace 8 o 10 años, cuando empezó, digamos, a ser un auge en cuanto a las ventas y demás, y la mayoría de gente empezó a comprarse Five Fingers y todo eso. Pero ahí fueron donde nacieron los primeros haters de este tipo de zapatillas. ¿Por qué? Porque se ponían ese tipo de calzado barefoot, pero hacían mal dos cosas. Lo primero, que no hacían una transición adecuada, y lo segundo es que seguían aplicando la misma técnica que usaban con las zapatillas de mierda que usaban antes. Entonces, claro, la gente empezó a odiar el barefoot, no entendían por qué se usaba el barefoot y que pensaban realmente que no estábamos hechos para correr con barefoot, pero muy lejos de ello. De hecho, al final, cuando tú dudas de poder correr natural, ya sea en pista, en montaña, en asfalto, y no lo quieres hacer de una manera natural, con calzado barefoot o descalzo, tú realmente no estás desconfiando de lo que yo te estoy diciendo. Estás desconfiando de la naturaleza. Tú estás escupiendo en la cara a la naturaleza y diciéndole a la teoría de la evolución de Darwin que es absurda. O sea, el ser humano, si lleva millones de años de evolución, si nosotros hubiéramos necesitado un pie con forma de zapato, con superficies blandas, con puntas estrechas, con fibras de carbono, con talones elevados, ¿por qué no nos lo ha puesto la evolución? O sea, nos ha puesto todo lo que necesitamos, lo ha fortalecido, y lo que no necesitamos lo ha desechado. ¿Y eso exactamente? ¿Qué pasa? ¿Que se ha olvidado de ello? No. Lo que pasa es que no se puede pasar de correr muchos años con unas zapatillas que no son barefoot, que no respetan tu anatomía de pie y que encima te han llevado a correr de un modo que no toca, y pasar a correr con unas barefoot y encima con la misma técnica que traías antes, porque entonces efectivamente te vas a destrozar. También es verdad que es duro que algo que llevas tanto tiempo haciendo venga alguien y te diga que lo estás haciendo mal. Por ejemplo, es en mi caso, que también soy parte del programa, muchos años corriendo de una forma y ahora, pues bien, tengo que empezar un poco de cero, tengo que correr muy pocas distancias, tengo que hacerlo en tiempos muy alejados de los que tenía, y claro, ahí estás diciendo, oye, empieza de cero. Eso a la naturaleza humana no le viene muy bien. No, de hecho, muy bien que lo digas, porque para argumentarte, el 80-90% de los atletas que yo tengo dentro de mi programa vienen por lesiones. Y vienen por lesiones porque les encanta correr, quieren seguir corriendo, pero no comprenden por qué tienen que gastarse tanto tiempo en fisios, tanto dinero, perdón, e invertir tanto tiempo en fisios, tratamientos, que al final no les recupera su lesión. Ojo, tú vas al fisio, yo tengo muchos amigos fisios, a mí me encantan los fisios, tengo familiares que son fisios y son unos vamos, súper competentes. ¿Pero qué pasa con ello? Que cuando tú vas al fisio, el fisio recupera tu lesión. Va a donde te duele y te quita el dolor de ahí. Pero el dolor vuelve a aparecer, porque el fisio no tiene por qué entender por qué ha venido ese dolor ahí. Entonces, si tú no tratas el dolor desde la causa, desde la raíz, ese dolor, cuando tú salgas del fisio vas a pensar, ¡guau! Es el mejor fisio del mundo al que voy. He salido y ya no tengo dolor en la rodilla, en el tobillo, en los pies, en la cadera, en la columna vertebral, donde sea. Pero a las 2 semanas el dolor aparece. ¿Por qué? Porque sigues haciendo las cosas como no tocan. Y entonces eso al final genera un problema. Y obviamente el 80% de las personas que yo tengo dentro del programa son atletas lesionados que quieren seguir corriendo, pero no comprenden por qué llevan 5 años intentándose rehabilitar de una lesión de fascitis plantares, neuromas de Morton, metatarsalgias, rodillas de todo tipo de lesiones, cintillas, condromalacias, rotulianos, de todo, caderas, de todo, Berto. Y no comprenden por qué se lesionan corriendo cuando es un ejercicio que no lesiona. Correr no duele, no me canso de decirlo. Y luego muy poquitas personas vienen porque quieren aprender a hacerlo bien, como toca, como han nacido para hacerlo. Y entonces invierten el dinero y su tiempo en aprender a correr como realmente nadie les tendría que haber enseñado si desde que nacieron nadie les hubiera impuesto unas zapatillas que alteraron sus ritmos y su biomecánica al correr. Uno que va directo a la yugular te dice, no sabe ni lo que dice, no ha corrido en su vida. Bueno, ahí
puedo contestar un poco contestando el palmarés. Y obviamente, si nombro el palmarés, se puede hacer una intuición de lo que se ha entrenado también para ese palmarés. He corrido, de hecho, voy a empezar comentándote que yo empecé a formarme sobre esto, empecé a ser experto de esta materia porque a los 18 años, cuando empecé a correr seriamente para prepararme la media maratón de Valencia, empezó a dolerme la rodilla. Y en todos esos entrenamientos, durante 6, 8, 10 meses, no recuerdo bien, cada vez la rodilla iba más. Total, que me hice una resonancia magnética, además tengo aquí las marcas de la artroscopia. Me hizo una resonancia magnética y con esa resonancia el médico interpretó que tenía un menisco roto, me abrieron, no había ningún menisco roto, era simplemente un edema óseo, porque no se interpretó bien la resonancia. Me cerraron, después de que me cerraran la operación, los 5 siguientes días fueron los peores de mi vida, un dolor tremendo, cada 5 o 6 horas tenía que ir al centro de salud a que me sacaran líquido sinovial porque se me hinchaba la rodilla una barbaridad y de hecho me generó algunas grietas en la piel. Y a raíz de eso fue cuando me planteé y pensé, digo, ¿cómo puede ser que un deporte tan ancestral como es correr, que venimos haciéndolo millones de años, cómo puede ser que nos lesione? ¿Qué sentido tiene? No le veía sentido. Entonces fue ahí cuando empecé a investigar, a estudiar, a informarme, a ser un experto en lo que realmente conllevaba que el 80-90% de los corredores, según los estudios, se lesionaran. Decía, tío, ¿por qué se lesiona a la gente? No lo entiendo. Si correr es muy fácil, ¿por qué correr lesiona? Algo estamos haciendo mal. Claro, cuando yo me puse a investigar, no había nada. Y sí, has escuchado bien, nada. Y fue ahí donde empecé a formarme bien, a buscar donde no había, para realmente comprender que el ser humano está hecho para correr, que correr no duele, que si te duele algo al correr es una alarma que tu cuerpo te está diciendo para, por mínimo que sea el dolor, ya tienes que parar, porque si no ese dolor siempre va a acabar aumentando y al final va a provocar una lesión. Y si esa lesión no la solucionas de raíz, va a acabar aumentando y al final va a ser una lesión que probablemente eso no tenga una vuelta atrás y haya que acabar en una operación con el riesgo que eso conlleva. Entonces, ahí fue por qué empecé a correr y por qué empecé a estudiar sobre esto. Y ahí ya fue cuando ya no dejé de correr nunca, pero empecé a hacerlo bien, con calzado respetuoso, calzado barefoot, descalzo y con mis famosas sandalias, que son con las que he corrido, por ejemplo, 3 Ironman. El Ironman, para que la gente lo sepa, conlleva natación, bici y luego al final de esas 2 pruebas la carrera, que es una maratón, por lo tanto allá podemos sumar 3 maratones. Luego he corrido las Majors, que son 6 maratones, Nueva York, Chicago, Boston, Berlín, Tokio, Londres. Luego he corrido, por ejemplo, el año pasado Río de Janeiro. Luego he corrido varios medios Ironman. He corrido carreras más populares. O sea, realmente palmarés tengo para que alguien me diga, no, es que tú no has corrido. Sí que es verdad que yo no tengo cuerpo de corredor, Pertu. Yo peso, por redondear, 100 kilos. Yo soy un tío muy corpulento. Tengo una masa muscular en las piernas tremenda, en mi torso también. Y encima soy un tío que mide 1,86. Yo no puedo correr una media maratón en 1 hora. No me entra, tío. Es imposible, por mucho que entrene. Yo puedo correr, y lo tengo claro, hasta los 100 años sin dolor. Porque la manera que yo empleo para correr, mis articulaciones no se dañan en ningún momento. Solo protejo mis articulaciones y trabajo mi musculatura. De ahí que yo no haya entrenado nunca las piernas en el gimnasio y tenga una musculatura muy potente, tanto de cuádriceps como de gemelo. Pero la ejercito corriendo, porque el trabajo que genero es muscular, que es un tejido que regenero y a los 2 o 3 días está más fuerte y nuevo, pero no articular, porque si yo daño a nivel articular, ahí tengo un problema. Son las mismas sandalias. Estas mismas sandalias, no, bueno, o sea, mismo modelo de sandalia. Sí, pero para todo eso realmente esto es una suela muy buena, que es Vibram, que la conocerá muchísima gente. Y es una sandalia que realmente creo que es el segundo modelo para todas esas pruebas. Bien amortizado. Aguanta muchísimos kilómetros y encima pues, no te tienes que gastar pastizales de 180 euros o 200 en zapatillas que hay ahora, que con esto, con 30-40 euretes, lo tienes solucionado. Vuelvo al rendimiento. Te dice uno de esos haters, por eso los atletas de élite, los atletas profesionales, utilizan todos calzados barefoot. Obviamente es irónico porque el rendimiento es mayor y los tiempos se acortan. Te viene a decir que es imposible que en la élite se pueda correr con barefoot y que eso quiere decir que ellos llevan razón y tú no. Efectivamente. Razón lleva. La élite no usa barefoot, pero hay varios motivos. Mira, el primero, Bertu, te lo voy a explicar muy sencillamente.
Esto es una zapatilla con fibra de carbono, ¿vale? Bueno, en la Elite no puedo usar fibra de carbono porque se considera doping tecnológico. Pero da igual, aquí tengo otra sin fibra de carbono, ¿vale? Que puedo usar esta. Esto es una zapatilla, por ejemplo, que se pondría en la Elite para intentar hacer marcas y tiempos y registrarlos en el menor tiempo posible en una carrera. Si yo voy corriendo con este tipo de zapatillas tiene un momento de torsión que te propulsa en la carrera. Este tipo de zapatillas aún tiene el momento mucho más fuerte y por lo tanto las marcas que tú haces cuando cruzas una línea de meta no son reales. Para mí, esas marcas, cuando alguien cruza la línea de meta y me dice, yo he cruzado una maratón en 2 horas y 50 minutos. Lo primero que hago es mirarle los pies. Y entonces pienso, no lo digo, no me apetece entrar en debate, pero quiero que la gente por lo menos lo sepa. Tú no has cruzado una maratón en 2 horas y 50 minutos. Tú has cruzado una maratón, tú has hecho una maratón en 3 horas y 15 minutos. Los 25 que te has restado, y por eso has cruzado en 2 horas y 50 minutos, es la propulsión que tú te has llevado en tus zapatillas. Si yo me pongo a correr con esto, yo aquí tengo 0 propulsión. Aquí yo no tengo propulsión. Aquí me propulso con mis pies. Entonces, la Elite no corre con esto porque ellos buscan bajar marcas. En primer lugar. Segundo lugar, la Elite, aparte de que busca bajar marcas, lo que busca realmente también es una zapatilla que le pueda remunerar económicamente. No es lo mismo que las grandes marcas, que no hace falta nombrarlas, puedan permitirse pagar a Eliud Kipchoge X dinero para que pueda correr las maratones con sus zapatillas, que las marcas barefoot, que todavía no tienen el potencial que puedan tener las grandes marcas que llevan en el mercado muchos años, y pagar a Eliud Kipchoge porque corra con esas zapatillas. Pero que además a Eliud Kipchoge no le interesa porque con esas zapatillas nunca podría hacer el tiempo del breaking two, por ejemplo, de intentar romper las 2 horas en la maratón. Pero es que además la gente está muy equivocada y te voy a explicar por qué. Se piensan que el alto rendimiento es salud y el alto rendimiento está muy lejos de ser salud. El alto rendimiento no es salud. Si tú corres con unas zapatillas como estas, en alto rendimiento, tú sabes que tienes un cheque de desgaste cuando termines de competir a la edad que termines. Y ese cheque lo vas a pagar el resto de tu vida. Tú puedes estar 30 o 35 años abusando de tu cuerpo en alto rendimiento. Pero después de esos 30 o 35 años, tú sabes que si vas a vivir hasta los 100, todos los años restantes que te queden, realmente ahí vas a tener que pagar el precio de lo que tú has abusado en tu cuerpo por estar en el alto rendimiento. De hecho, mira, Berto, yo siempre pienso lo siguiente. Si todo el mundo tuviéramos, por ejemplo, en un reloj, en un móvil, una batería de uso articular, es decir, que tú tengas una batería como la del móvil, del 0 al 100%, que te pueda decir qué uso le queda de batería a tu articulación de la rodilla derecha, de la rodilla izquierda, de tu tobillo, de tu hombro, de tu columna vertebral. Y tú te metes a la app del móvil y dices, vale, mi rodilla derecha le queda, con 35 años que tengo actualmente, un 65% de uso. Pero ojo, esta no es como el móvil, ¿eh? Las baterías articulares, esas cargas, esos porcentajes, tú no los vas a poder cargar como el móvil, por ejemplo, como la batería del móvil a la luz. Eso, cuando toque el 0, ahí no hay vuelta atrás, amigo. Y el alto rendimiento es eso. Pero es que además, si no estamos hablando de alto rendimiento y eso lo extrapolamos a corredores habituales, a corredores populares, de los que van de los 20 primeros o el 10% de los primeros en los 20 restantes, son corredores que si no usan bien sus articulaciones corriendo, por mucho ejercicio que se piense que están haciendo para promover y mejorar su estado físico, lo que están haciendo es que van a acabar lesionándose porque el modo en el que emplean su técnica de carrera está siendo lesiva. Están desgastando esa batería articular. Y eso es un cheque que no hay vuelta atrás. Todo el mundo nacemos con el 100% del uso en batería. Lo que tú lo desgastes, vas a llegar a tu vida o a tu vejez con una articulación más potente o menos. Alguna vez lo has dicho, que debería haber 2 líneas de meta, uno para los que usen ese tipo de zapatillas y otro para los que no. Te dice uno marketing de hippies, a este que le decimos. A lo mejor es por la barba, sí, ¿no? Igual sí. Yo creo que este ha ido a lo fácil. Sí. Bueno, ahí ni me meto. O sea, hay muchos comentarios que si realmente te metes, Pertu, son gente que escribe con falta de ortografía, ya te hace ver un poco
la calidad del comentario de la persona, no es muy tolerable para mí eso. Hay gente que te metes y tiene 10 seguidores, no tienen fotos de perfil. Hay gente que creo que se crea cuentas de Instagram un poquito por meterse con alguien, hacerle daño, pero la verdad que voy un poco de corrido con eso, no me afecta. Te dice también una persona, has utilizado mucho la palabra riesgo y te dice, en riesgo si haces caso a este tío. Utiliza un poco lo que tú estás haciendo, pero al revés. Como que utilizar calzado barefoot pues te hace ponerte en peligro. Contestación short answer, respuesta corta. Lo mismo de antes, ella no ha nacido con zapatos, yo no quiero que la gente pase de correr con unas zapatillas amortiguadas como estas, sin forma de pie, porque mira lo que ocupa la punta. El pie tiende a ser abierto de atrás hacia adelante y estas zapatillas lo que promueven es que el pie vaya cerrándose delante. Con talones elevados de drop que te generan un acortamiento en cadena posterior, gemelos, tendón calcáneo, tendón de Aquiles, glúteos, columna vertebral, todo este tipo de zapatillas, al final lo que no podemos hacer es usarlas durante muchos años porque no conocíamos el barefoot y entonces pasar a usar barefoot y correr, por ejemplo, con este tipo de zapatillas que es totalmente natural, respeta tu anatomía del pie porque está abierta, drop cero, y encima unas superficies que sientes todo lo que pisas, porque efectivamente, si saltas de aquí a aquí y sigues corriendo igual, estás en riesgo. Entonces, verdad tiene. Ahora bien, yo nunca promuevo eso. Yo lo que promuevo es que de aquí a aquí hay que hacer una transición, y de eso se basa mi programa, de saber pasar de esta mierda de zapatillas a una maravilla de zapatillas que te permiten correr como tú has nacido para hacerlo, que no alteran tu biomecánica de carrera, que no te generan un acortamiento en cadena posterior, que no te propulsan a la hora de correr y que te hacen cruzar una línea en tiempos que no son reales, que no te juntan los dedos del pie y los metatarsos, por lo tanto no puedes expandirlos para absorber el impacto con tus músculos y no con tus articulaciones, que no te propulsan a correr de talón, que te propulsan a correr de punta, que es como has nacido para hacerlo. Si pasas de aquí a aquí, ¿tienes un riesgo? Depende. Si lo haces tú solo sin tener ni puta idea, riesgo y alto. Si lo haces acompañado de alguien que entiende, esto es una transición perfecta. De hecho, aquí te voy a hacer yo ahora a ti una pregunta antes de que sigas leyéndome un comentario. ¿Tú eres corredor desde hace cuántos años? Pues 20. 20 años. Yo siempre te he dicho a ti que la técnica tuya de correr no era la correcta. Que esa técnica de correr a la larga te iba a producir un problema. Y tú, en este caso, como somos amigos de hace muchísimos años, desde la infancia, tú has seguido corriendo de esa manera, primero porque la confianza que puedas tener conmigo, como hermanos, o que pueda tener yo con mi hermano, con mis padres, es totalmente diferente a la que pueda tener con un atleta que me acaba de contratar y no me conoce. Pero tú, pues en ese caso, no tenías ningún problema, seguías haciéndolo así, pero al final, lo que explicaba antes, ¿no? Has abusado de tus articulaciones de una manera que hemos tenido 2 lesiones. Quiero que las comentes tú. Pues he tenido en la planta del pie, no sé exactamente la que es, dilo tú, creo que un acortamiento... Sí, es una fascitis plantar debido al acortamiento del tendón de Aquiles, es decir, su tríceps sural, que es gemelo sóleo, estaba cortado, tendón acortado, y entonces tensa de donde se inserta en el calcáneo, que es un hueso del pie. Que se me produjo no corriendo, sino haciendo otro deporte, jugando al fútbol, pero claro, de aquellos polvos vienen estos lodos, que era por todo el desgaste que tenía de correr, y también tendinitis rotuliana, sobre todo corriendo en desniveles y en cuestas. Sí que es verdad que la podía regular un poco corriendo en plano, pero que de vez en cuando, si apretaba, me llamaba a la puerta de mi casa. Bien, pues has estado durante unos años haciendo las cosas como no tocan, corriendo con zapatillas que no tocaban y usando una técnica que esas zapatillas te promovían usar, llevar a cabo, ¿vale? Muy bien. Ha llegado un momento que has dicho, ¡guau! Espera, que ahora aparece el dolor, alarma, no puedo más. Lo has intentado solucionar muchas veces con fisios, ¿cierto? Sí. Obviamente se ha solucionado el dolor, pero siempre ha vuelto. ¿Por qué? Porque desde la raíz nunca se ha arrancado el problema. El problema venía de usar el tipo de calzado que llevabas antes y una técnica de carrera errónea. Conforme entraste al programa a trabajar conmigo, ¿hace cuánto? ¿12 semanas aproximadamente? En principio de año, sí. 3 meses. Entraste a trabajar conmigo
el dolor remitió en 3-4 semanas, a las 6-7 casi desapareció por completo el de la rodilla. Te dije que el del talón iba a durar más porque al final, después de 12 años trabajando con rehabilitación, recuperación y readaptación de lesiones deportivas, sé los plazos más o menos de recuperación de cada cosa. Y el del talón te iba a durar un poquito más. El del talón ya desapareció del todo a la semana 10, semana 11. Ahora mismo se ha ajustado toda tu técnica de carrera y además dentro del programa has obtenido 3 cosas de beneficio. Primero, cambiar toda tu técnica de carrera, que era necesario. Y por ende, el calzado que usabas. Es decir, has empezado a usar calzado respetuoso. Ahora mismo llevas el mismo que yo, que son unas zapatillas minimalistas, pero para correr no usas esas. Usas unas zapatillas que son de transición a lo que usabas antes. Luego, además, hemos trabajado la flexibilidad, porque muchos corredores piensan que todo el problema viene de técnica de carrera, pero no saben el problema que realmente también puede ocasionarse puede ocasionar las lesiones. Que quiero que lo digas tú. Bueno, mi flexibilidad es que sería para hacer un programa aparte. De hecho, es una de las cosas que me sorprende del programa, que ahí se meten corredores, pero es verdad que todo lo que haces ahí dentro está relacionado con el mundo del correr, pero son muchas cosas. Son estiramientos, entrenamientos de fuerza, workout, equilibrio, cosas que yo he incorporado luego a mi vida, porque recuerdo cuando me ponía los separadores el primer día que no podía ni llegar porque es que me costaba. Y ahora de lo que estiro, de ese tipo de trabajo, pues me cuesta mucho menos. Y luego, pues sí, obviamente cuando van avanzando las semanas vas aumentando kilómetros y vas corriendo, pero el global es mucho más que eso. Y mira que siempre te lo decía, no puedes tener, Pertu, con 35 años esta flexibilidad en la cadena posterior, por ejemplo, que tenías un acortamiento tremendo producido por malos hábitos diarios y también por la técnica de carrera que te llevó a ese acortamiento, y todos los zapatos con tacón que tenías en tu vida y en tu día a día, y ahora los hemos quitado, y que cuando te puse, además, si me lo permite, voy a añadir ahora unas fotos tuyas aquí en este vídeo, estirando que te tape la cara de sufrimiento, sí. Para que vean realmente dónde había un problema muy serio. Y ese problema, la gente no piensa que la flexibilidad puede ocasionar una lesión, pero claro que sí, por supuestísimo que sí. Si tus articulaciones no tienen la tensión equilibrada en la parte anterior y en la parte posterior, va a generar desviaciones y tensiones inequívocas que van a producir lesiones en las articulaciones. Entonces, dentro del programa, aparte de cambiar la técnica de carrera y meterte a correr con unas zapatillas respetuosas que te permitan usar una técnica de carrera natural, trabajo la flexibilidad de mis atletas, que me parece algo impepinable y necesario, porque vivimos en una sociedad que tendemos a cortarnos muchísimo. Y lo tercero, hago un trabajo de fuerza muy específico, que nada que ver con lo que se conoce en el gimnasio de máquinas, y tú lo puedes también decir. Son ejercicios muy dinámicos y muy potentes, que lo que hago es encapsular, valga la redundancia, las cápsulas articulares para hipermega protegerlas y hacer y priorizar la salud eterna de mis atletas. Sí, que son cosas que te sirven para la vida, aparte de obviamente para correr, que para eso estamos. Y también me sorprendió mucho la rapidez con la que adquirí la nueva técnica de carrera, sobre todo en el entrenamiento online, porque tú y yo podríamos hacerlo presencial, vivimos relativamente cerca, pero en un vídeo recuerdo que salí a la calle y supe hacer la nueva técnica de carrera. Pensaba que después de 20 años corriendo con una técnica me iba a costar, pues obviamente no otros 20 años, pero 6 meses, decir, tengo que pisar así, tengo que pisar asado, aún todavía pues tengo que pensar un poco, pero es que en un día las instrucciones eran tan directas, y yo creo que al final la cabeza naturalmente tiende a eso, porque como has dicho tú, es para lo que nacemos. Fue muy rápido, incluso me extrañaba que fuera tan rápido, ¿eh? Sí, realmente la técnica la tenemos todos innata, y de hecho cambiar la técnica a la gente me cuesta muy poquito. Lo que me cuesta es habituar a la gente con esa técnica a que hagan una facilitación de la transferencia durante el tiempo. Es decir, que arraiguen esa técnica y que sobre todo esa técnica ya le permita correr con sus músculos sin dañar sus articulaciones, como te he explicado antes, le permitan correr 21 kilómetros, 42 kilómetros o lo que les dé la gana, sin dañar articulaciones, solo dañando muscularmente, porque el músculo, como he dicho, se regenera. Y ahora que lo dices, Pertu, lo del online es algo que también quiero decir aquí, porque mucha gente siente miedo a veces el dar el paso a, oye, pero ¿cómo un entrenador online va a recuperar una lesión? Si la lesión la puedo recuperar yendo a un fisio o yendo a un entrenador presencial. Pues mira, yo trabajo y he trabajado durante 18 años con personas
como entrenador presencial, y actualmente sigo estando como presencial, pero en el online llevo menos tiempo. Y me he dado cuenta que realmente como efectivo es el online, no es el presencial. Porque el entrenamiento presencial yo voy a recuperar tu lesión, pero hay muchas contradicciones o muchos contratiempos que van a hacer que esa recuperación sea mucho más lenta. Porque yo contigo, a nivel presencial, primero, que el precio es mucho más alto. Segundo, tenemos que acomodar un horario que a los dos nos venga bien y eso es muy difícil de cuadrar. Tercero, para yo recuperar una lesión me gustaría estar contigo 5 o 6 veces a la semana, cosa que no tengo ni tiempo ni yo ni tú. Sin embargo, en el online es todo lo contrario. No dependes de mi tiempo, tú lo puedes hacer cuando tú quieras, yo te voy a indicar totalmente lo que tienes que hacer. Voy a tener contigo un feedback diario, semanal, en revisiones de tu programa y luego videollamadas constantes para saber cómo va todo. Voy a estar encima de ti y el precio es muchísimo más económico. ¿Dónde va a parar? Y el resultado, ¿sabes cuál es, Pertu? Que en el online encuentro, rehabilito lesiones y personas mucho más comprometidas que consiguen al final pasar en unas semanas a quitar su dolor y empezar a correr como han nacido para hacerlo, pero en el presencial es mucho más lento. Me ha dado a mí también el programa la disciplina, porque era un corredor un poco volátil, en el sentido de me levantaba una mañana y no sabía si iba a correr, que no, que era algo que me gustaba y que quiero seguir haciendo, pero también tener un poco la organización de la semana de un día me toca estirar, otro día me toca hacer workout de sentadillas, de otro tipo de cosas, otros 2 días me toca correr, este día me toca series, organizar ahí un poco el corredor, que al final van a ser pues 3-4 meses más estrictos y luego pues tú haces lo que quieras con tu vida. Esa disciplina también me ha ayudado a mí mucho. Sí, para eso estamos nosotros los entrenadores. Os damos la mano, os acompañamos, os damos una palmada en la espalda cuando haga falta, un palo en el culo cuando lo necesitéis. Realmente estamos encima de vosotros, por y para vosotros. Y sí que es verdad que el programa es tan completo que todo el mundo, Pertu, está hiper mega contento. De hecho, te voy a decir una frase que está fea que la diga yo. Creo que debería de aquí ahora poner varios comentarios y de hecho voy a poner ahora añadidos en el vídeo cuando lo vaya a montar. De gente que dice, tío, no vale lo que cobráis. Refiriéndose a que la calidad que reciben es 10 veces mayor al precio que pagan. Resumiendo un poco el resto, iría a las marcas. Hay mucha gente o mucho de este tipo de haters que te nombran las marcas y te dicen que no llevan años invirtiendo, que no tienen ingenieros dentro de sus equipos para que ahora tú les lleves la contraria. Razón tienen, ingenieros tienen y entiendo que gente experta en biomecánica lo dudo. Solo hay que ver el tipo de zapatillas que no tienen ninguna forma de pie. Esta mañana leía una frase en Instagram que decía: ¿por qué usar zapatillas con forma de pie? Y la siguiente imagen era: porque tienes pie. ¿Por qué no te pones un casco triangular cuando montas a la moto? Porque tu cabeza es redonda. ¿Por qué cuando te pones unos guantes te los pones con forma de mano? Porque tienes una forma de mano específica y los guantes los necesitas igual. ¿Y por qué te pones unas zapatillas que no tienen forma de pie? Mira, aquí se va a sorprender la gente. Que todo el mundo, Pertu, coja esta zapatilla. Una zapatilla que tenga para correr. Y que quite toda la tela de arriba. Y coja luego la suela solamente, que es supuestamente lo que tiene la forma del pie, y que plante su pie arriba. Se van a sorprender. ¿Sabes por qué? Porque todos los pies, los dedos, se van a salir por todos los lados. Porque esto es lo más antianatómico que hay. Esto no te permite correr como tú naces. De hecho, mira, te lo voy a explicar muy sencillo. Cuando mucha gente, haters, no haters, sino gente atleta al programa me dice: Manu, pero ¿cómo voy a correr de punta? ¿No se corre de talón? No, tío, no se corre de talón. Y les digo que hagan una prueba, que es una prueba muy sencilla. Les pido que se pongan unos tapones de los oídos, de estos que aíslan bien del sonido exterior, de los que cogen forma de los oídos, y que de la forma que corren, que es de talón producido por esas zapatillas, que corran solamente descalzos 50 metros. Solo 50 metros, no más, porque su pie no está preparado para correr más. Y luego, para acá a la vuelta, que se quiten los tapones y corran 50 metros, perdón, que con los tapones puestos, para acá corran de punta. Para allá de talón, que es como corren, y para acá de punta. Las 2 veces con los tapones, para aislarse del sonido exterior. Pues ¿sabes lo que me dicen tras esa prueba? Que con los tapones se asustan cuando corren de talón porque todo en su interior suena una barbaridad y retumba y vibra.
Porque al aislarte del sonido exterior, escuchas el sonido interior. ¿Y qué pasa cuando corren de punta a la vuelta con los tapones? Que no escuchan nada. ¿Por qué? Porque su pie hace esto. Expande. Y sus músculos trabajan. Es como estar saltando a la comba. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando tú te pones el pie en una zapatilla como esta, aquí tus dedos no expanden. Entonces aquí no absorbes. Y esto, además, como tiene el talón elevado, te incita a golpear aquí. Aquí, por mucha amortiguación que tengas, pero tú en la zapatilla, esto te está reventando. Porque lo único que va a hacer es posponer la lesión del impacto que le estás pegando al talón. Que en el talón hay un hueso muy duro que se llama calcáneo que no está hecho para impactar. De hecho, si alguien no me cree, que me parece genial, y de hecho siempre le digo a todo el mundo que sean escépticos y que no crean mis palabras, que cojan, se suban a un escalón solo, no le pido ni 3 escalones, descalzos y que salten hacia abajo. Pero que caigan con el talón, descalzos, un salto desde un primer escalón con el talón hacia abajo y que golpeen ahí con el talón. Tú mismo lo has hecho, has levantado las cejas. ¿Por qué corres con el talón? Si tu talón no está hecho para absorber ningún impacto. Ya, pero es que no es lo mismo saltar descalzo que llevar zapatillas amortiguadas. Bueno, si es que si llevas zapatillas amortiguadas, la lesión va a llegar igual que si corrías descalzo con el talón, pero lo único que va a llegar en 1 año, 2 años o 3 años, pero va a llegar. Es verdad que este es un camino ya sin retorno. Una vez te pasas, no vuelves, porque yo lo he podido probar dentro del programa. Sabes que me he ido alguna vez a la montaña y he recurrido a zapatillas que tenía de antes con amortiguación y ya soy incapaz de correr con ellas. Lo he hecho para no reventar las otras nuevas que tengo, pero no. La cabeza ya me ha cambiado. Eso también lo hago mucho. Cuando llevan unas semanas conmigo, las lesiones desaparecen enseguida porque me las como todas. Les pido, oye, ponte las zapatillas de antes e intenta golpear con el talón. Me dicen que no pueden, que por inercia van con la punta. Mira, hay una cosa muy sencilla, Bertu, que todo el mundo va a comprender aquí. Cuando yo me voy al parque de mi hija y yo veo a los niños correr, gracias a Dios, para nosotros no, pero para nuestros hijos lo mejor. Entonces la mayoría de niños ya llevan calzado barefoot y respetuoso. Cuando yo los veo correr, tío, a los niños de 2, 3, 4 años, yo me llevo las manos a la cabeza y digo, tío, qué técnica de carrera más perfecta, más pura. ¿Por qué? Porque no necesitan que nadie les enseñe a correr. Puedes poner también una foto de cuando hacíamos nosotros las carreras en el colegio, de los buenos botines que teníamos. Botines, ¿eh? Sí, literal. Sí. Que no se podían ni flexionar. O sea, ahí los metatarsos que necesitan flexionarse, igual que los de la mano, ahí no se podían ni mover. Ahí es como si te pusieras una tabla de madera, arriba le pones una tela con cordonera y aprietas. Y pesaban, ¿eh? Pesaban. 500 gramos. Eso tenía mérito correr con eso. Pues nada, eso. Cuando voy al parque, veo a los niños correr y lo tienen, o sea, la técnica de carrera no necesitan que nadie les las enseñe, es perfecta. Pero ¿qué pasa? Que cuando son más adultos empiezan a usar calzado de correr que no toca, que les incita a correr de talón, que les incita a correr impactando muy delante, que les incita a cortar toda su cadena posterior, a no expandir sus pies, a no trabajar la planta del pie y fortalecerla, a que su puente plantar esté elevado y no tenga pronación o supinación, que eso es una tontería que la gente compre zapatillas con pronación o supinación y suelas blandas porque va a tender a ser más pronador o supinador. Si tú eres pronador o supinador, lo que necesitas es un suelo duro que no puedas moldear, que te permita construir el pie desde dentro y levantar tu puente plantar para que tu pisada sea neutra. Pero si tú alteras la biomecánica de un niño, ese niño va a acabar corriendo mal, que es lo que nos pasaba a nosotros. Por eso a mí me tuvieron que operar de la rodilla. Por eso tú has venido con 2 lesiones a mi programa después de tantos años y yo advirtiéndote que te iba a lesionar en algún momento. Por eso nuestro amigo Agustín, que lo hemos mostrado varias veces en nuestra pantalla, que le he dicho también lo mismo, y es dueño además de estas 3 zapatillas, que obviamente me las ha regalado todos sus pares de zapatillas porque ya no los va a volver a usar en su vida. Vino con lesión a mi programa, en 6 semanas su lesión desapareció. Me gustan esas porque están casi sin estrenar y fueron como el límite de ya no podemos pasar de aquí. Por cerrar, yo creo que hemos dicho muchas de las cosas que la gente llega a tu programa con desconocimiento, pero no sé si quieres aportar algo más, porque es verdad que lo que te encuentras dista mucho de lo que piensas que te vas a encontrar. Efectivamente. Lo único que les doy la opción a todo el mundo, si lo quieren probar, es que doy unos días de prueba.
Ellos entran a mi programa, se formaliza todo, pero si alguien no está convencido a los 10, 15 días de ver la competencia que hay ahí dentro y la calidad que tanto yo como los entrenadores ofrecemos, y me pongo yo delante porque empecé con esto yo, luego he tenido que añadir más gente para que me eche un cable, si no se convencen, se pueden dar la vuelta atrás y les devuelvo todo el dinero que me han pagado. Y para que vean que estoy tan seguro de lo que digo, esto lo firmo ante contrato. Y así de esta forma nadie se queda si realmente no está convencido durante 2 semanas de lo que yo les voy a ofertar o lo que yo les voy a dar de calidad como servicio. Y los haters que sigan ahí. Dice un amigo nuestro que Sancho ladran, luego cabalgamos. Efectivamente. Así que eso quiere decir que hay difusión y que llegas a la gente. Efectivamente. Volveremos para contestar a más gente.